Esta noche lo tenemos con nosotros a Mario Barletta, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. Bueno, gracias Mario por estar con nosotros esta noche. No, gracias a vos, Jimena, un gusto. Bueno, contanos cómo se viven estos días que me imagino deben ser muy intensos recorriendo la provincia. Sí, efectivamente, son muy intensos, pero bueno, está dentro de las normas, de las lógicas de lo que significa una elección el 14. No podemos dejar de analizar lo que ha pasado durante después de las PASO y ahora sin analizar lo que pasó el 12 de septiembre, ¿no? Yo creo que poca gente fue a votar, bueno, producto de lo que estuvimos viviendo muchos años, en donde la mayoría estaba con las situaciones todavía vivas, latentes, de haber perdido gente de su familia, de sus amigos, los problemas que se generaron en la economía, los problemas que se generaron en la educación, y bueno, de golpe tenemos elecciones. Y es natural que haya pasado lo que pasó en términos de poca gente votando. Pero también el resultado nos llevó a una reflexión. Porque también muchos no votaron porque decían, no, esto nada va a cambiar, va a seguir el gobierno. Y hubo una suerte de sorpresa por lo que la oposición, a través de Juntos por el Cambio, fundamentalmente, generó una expectativa para todos los santafesinos, para todos los argentinos, y yo creo que muchos a partir de ese momento empezaron a ver un poco más las cosas con otra perspectiva, ¿no? Con la perspectiva de, bueno, quizás te vamos a dejar un poco de lado la resignación de que Argentina siempre está con tantos problemas, cada vez estamos peor en la pobreza, peor en el trabajo, en la educación. Y empezó a cambiar esa actitud de resignación por una actitud de esperanza. Y este es el mensaje que además nosotros permanentemente estamos dando. Argentina es un país maravilloso, que tiene todas las posibilidades. Y nosotros queremos que esas posibilidades, que Argentina no solo las tiene que descubrir, sino que tiene que mirar un poco para atrás. Pero no para atrás, para decirle, bueno, el problema que tenemos es que el que nos gobernó antes, y el que te gobernó antes dice que es el problema el que te gobernó. Basta de eso. Eso dejémoselo para un profesor de historia económica que quiera escribir un libro. Hoy la gente lo que quiere es, bueno, ¿cómo solucionamos los problemas que tenemos? Por un lado, creo que hay dos alternativas. Esto, con todo el respeto que me merecen, todas las fuerzas políticas tienen su derecho a plantearlo, a pelear por ellas, pero haciendo una lectura de la realidad, hoy no caben dudas que o seguimos el camino que trazó el gobierno nacional o vemos una alternativa para generar las condiciones de alcanzar esa Argentina, que en su momento nos la dejaron los inmigrantes, ¿no? A partir de los valores, el valor del esfuerzo del trabajo, la relevancia que tenía la educación, el valor de la honestidad, el valor de la palabra, que son los valores sobre los cuales nosotros sustentamos nuestras propuestas para analizar caminos que nos lleven a resolver definitivamente el problema de la inflación. A ver, usted hace referencia a dos alternativas y en el medio, a una polarización, y por ahí en el medio está el Frente Amplio Progresista que se presenta como una alternativa. Usted también habló de la posibilidad de conversar con el Frente. Totalmente, teniendo en cuenta que ya fueron unión. No solamente eso. Algunos que conocen un poco más de cerca saben que con Miguel Lichi estuvimos trabajando muchísimo para ir generando ese espacio más amplio, un espacio en el cual se integre socialismo, democracia progresista, radicalismo, coalición cívica, PRO. Yo creo que tenemos los mismos valores. Por supuesto que tenemos diferencias, como las tenemos dentro de Juntos por el Cambio. No por nada fueron 4 listas. Pero estoy convencido que hay un 60-70% de los argentinos
que no quiere el camino que nos trazó el actual gobierno, no quiere esa autocracia, ese poder absoluto, esa ambición del vamos por todo, no quiere esto de alejar a la Argentina del mundo y solo aproximarnos a regímenes políticos que nada tienen que ver con nosotros en términos democráticos, en términos republicanos. Y si quieren que les planteemos alternativas, el equilibrio que se puede lograr en el Congreso a partir de la incorporación de más senadores, la apertura que hemos demostrado convocando a quienes no solamente tienen una tradición en el ejercicio de la política, bueno, todos saben, yo fui intendente, fui rector, fui diputado, bueno, pero también a eso entendimos que había que abrirse, y de ahí Martín Tetaz, Manes, Carolina Lozada en Santa Fe, de manera de tener una oxigenación, porque la gente tiene razón en criticar a la política y en criticar a los políticos, porque precisamente hemos venido cada vez peor en términos de las necesidades de la gente. Los índices de desocupación, de pobreza, los chicos aprenden cada vez menos en las escuelas. Mario, ¿y con qué medidas desde el Congreso se cambian estas cuestiones y se les da este tipo de soluciones a la gente? A ver, vos sabés que yo soy un poco apasionado por el tema de la educación y sigo creyendo que es el tema más relevante. Es mucho más fácil resolver la economía, la justicia, si resolviste antes el problema de la educación. En el tema de la educación, hay cuestiones con tanta obviedad que parece mentira que se discutan. Tenemos en las escuelas públicas 4 horas de clase, que si le sacás los recreos te quedan 3 y media. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿A vos te parece que ese es un problema político? ¿Que ese es un problema ideológico? Yo creo que si nos reunimos lo que estamos acá en un par de horas, bueno, la verdad que es poco. Incorporemos, vos dirás 8, otro dirás 7, pero nos vamos a poner de acuerdo rápidamente. ¿Por qué? Porque la extensión horaria es la que nos va a permitir incorporar saberes que hoy son indispensables para incorporarte al mundo del trabajo. ¿Cómo vos vas a salir de la escuela secundaria sin manejar idiomas? Sin manejar el uso de las nuevas tecnologías, la programación, el emprendedurismo, pero también el arte, el deporte, el juego, la convivencia. Todas cuestiones que están totalmente ausentes de la formación. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la seguridad? Bueno, ahí tenemos un par de desafíos. Uno que puede llevar un poco más de tiempo porque es más estructural y no es tan sencillo de resolver, que es lo que se denomina la inteligencia criminal. La inteligencia criminal es la conformación de fuerzas que tienen que ser las mejores, pero que además necesitan muchísima capacitación porque hay que incorporar nuevas tecnologías. Te va a parecer a lo mejor exagerado, pero hoy la robótica, la inteligencia artificial, son herramientas que los narcotraficantes sí las tienen a nivel internacional y por supuesto replica en los demás países, y nosotros estamos con fuerzas de seguridad del siglo pasado. Y son los que tienen que tener la capacidad de adelantarse a las amenazas. Vos me vas a decir con razón y todos me van a decir, bueno, Barleta, pero eso nos va a costar tiempo, nos va a costar porque hay que formar. Bueno, en lo inmediato, un despliegue de fuerzas policiales comunales, guardia urbana. ¿Para qué? Para generar una presencia en aquellos lugares donde, no el problema del narcotráfico, sino los problemas de los delitos comunes que se suceden a diario, en la parada de colectivo, que haya presencia, en la salida de las escuelas, en la salida del club. Bueno, esto es posible. Esto es posible. Por supuesto que hay que hacer una inversión, pero si no invertimos en seguridad, como tenemos que invertir, si no invertimos en educación, como tenemos que invertir, si no invertimos en la cuestión económica, que también tiene solución. Te doy un solo ejemplo. A todos nos agobia el tema lógicamente, de la inflación. Sí. Ahora, nadie se preguntó por qué Chile, Perú, Uruguay no tienen inflación. ¿Por qué? No ha de ser porque no tenemos economistas de fuste.
nos sobran. Y bueno, porque tenemos que discutir lo que ellos hacen. Yo no estoy inventando nada nuevo. Ellos tienen Banco Central independiente del Poder Ejecutivo, del presidente. No se puede ni hablar por teléfono. El presidente del Banco Central y el presidente de la Nación. Hay 4 elementos centrales que tienen que salir de las manos del presidente. La emisión monetaria, la fijación de impuestos, tomar deudas y gastar lo que no tiene y regirse de acuerdo a lo que el Congreso de la Nación establece a través de la elección de presupuesto. Mirá que 4 temitas que tienen que estar en manos del Congreso con un Banco Central independiente. Vos sabés que, por ejemplo, te voy a poner el caso más, pasa en Chile, en todos lados. En Perú, ahora ganó las elecciones, no de centro-izquierda, de izquierda. No toca el Banco Central. No en Uruguay, cuando se pasó del Frente Amplio a la calle Pou, no tocan el Banco Central. Entonces, ¿por qué no probamos con estas cosas? Mario, por último, cortito, ¿cómo terminan estos días de campaña? Bueno, con ustedes, que nos dan esta posibilidad de transmitir a la gente. Yo siempre fui un empedernido optimista por mi país, por los jóvenes, confío tanto en ellos, pero me encantaría que vaya mucha gente a votar. Que los jóvenes busquen a sus abuelos, en los de 6, 7 años que pueden votar, no están obligados, pero involucrarlos. El tema de involucrarse es el tema que los argentinos tenemos que volver a generar, porque a todo lo que yo te dije también hay un elemento fundamental, que son los cambios culturales, porque lo que venimos haciendo mal desde hace tanto tiempo requiere de cambios culturales, que son los más difíciles, eso está claro. Pero bueno, confío en esto, a todos les digo, vamos por la opción que genera esperanza, que genera una alternativa, que genera el equilibrio, la posibilidad del diálogo. Los equilibrios generan casi la obligación de dialogar y de acordar, porque nadie tiene un cheque en blanco. Entonces, si el gobierno actual obtiene mayor poder, bueno, ese cheque en blanco nos va a llevar... Muchísimas gracias, Mario Barletta. No, al contrario, que me da un gusto. Seguimos.